Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el teórico que vamos a ver hoy, ahí les voy a compartir la presentación, vamos a hablar de antimicrobianos. A ver si me deja, ahí está, ponerlo en modo presentación. ¿Sí? Vamos a hablar básicamente de los grupos de antimicrobianos, de sus modos de acción y de los mecanismos de resistencia de los microorganismos frente a ellos, ¿no? Si bien las enfermedades infecciosas involucran agentes bacterianos, virales, parasitarios y micóticos, hoy nos vamos a enfocar a los antimicrobianos contra bacterias, ¿sí? Desde que existe la humanidad, las enfermedades infecciosas han sido un problema grave para la vida, porque han representado grandes amenazas, porque son realmente, antes de la era antibiótica, eran enfermedades con una mortalidad muy, muy elevada. Entonces, históricamente el hombre buscó formas o estrategias de atacarlas, ¿no? Uno de estos mecanismos de defensa surgieron desde la experiencia, ¿no? Desde hechos empíricos. Por eso les puse en esta diapo esta imagen de la tortuga, esta forma de defensa del ejército romano. Y empíricamente descubrieron que había sustancias que de alguna forma inhibían la progresión de algunas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en la sífilis la trataban con mercurio, ¿sí? Obviamente eh, la progresión de la enfermedad podía verse detenida o pausada de alguna forma, pero lo que acontecía es que surgían un montón de efectos adversos, ¿no? Por la toxicidad de estos metales pesados a largo plazo. De modo tal que están bastante alejados del concepto que tenemos hoy en día de un antibiótico. Pero bueno, fueron las primeras cosas que se utilizaron de esta manera. El primer antibiótico fue la penicilina, ¿no? Fleming hizo el descubrimiento casualmente. Él cultivaba Staphylococcus aureus, eh, y en un determinado momento se va de vacaciones, quedan placas sobre su mesada de trabajo, y cuando vuelve descubre que las placas se habían contaminado con un tipo de penicillium, con un hongo, y observó que alrededor de la colonia del hongo había inhibición del desarrollo de la bacteria, por lo cual intuyó que el hongo producía alguna sustancia que inhibía el desarrollo de esta bacteria. Ya les digo, fue un descubrimiento al azar, y esto fue en la década del 30, llevó aproximadamente 10 años lograr la purificación de este compuesto por medio de la industria farmacéutica, hasta llegar a contarlo como un fármaco como lo conocemos hoy en día. Y a partir de allí se da inicio a la edad de oro del tratamiento antibiótico, eh, que involucró 3 décadas, desde el 40, que aparece la penicilina como fármaco, hasta los años 70, en donde hay una explosión real de nuevas drogas, nuevos antibióticos, y esto se dio en paralelo a un desarrollo impresionante de la industria farmacéutica, y se caracterizó por un optimismo masivo en relación al tratamiento de estas enfermedades. Se llegó a pensar eh, que realmente dejarían de ser un problema para la humanidad, que empezaría a morir de otras causas, de otro tipo de enfermedades, cardiovasculares, tumores, lo que fuera, nada más lejano a lo que aconteció realmente, ¿sí? Porque hoy por hoy las enfermedades infecciosas siguen representando un desafío a la salud pública.
Esta es una línea de tiempo donde se puede ver lo que les decía, ¿no? Que entre el 40 y el 70 tenemos esta explosión de antibióticos nuevos, que es la época que se conoce como edad de oro de los antibióticos, y después a partir de allí venimos a una meseta, ¿no? Una zona en donde no aparecen nuevos antibióticos ni nuevos blancos de acción. Después del 2000, entre el 2000 y el 2010, aparecen algunos compuestos nuevos, que ahora vamos a ver algunos de ellos, pero que comparten sitios blancos con grupos de antibióticos que ya existían. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo después de esta edad de oro de los antibióticos, en donde, bueno, la penicilina fue el primero, ¿no? Y el que más se utilizó, cómo en la década del 80 aparecen los Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. La penicilina dejó de ser efectiva para Staphylococcus aureus en pocos años. Enseguida emergió una penicilinasa que tienen hoy por hoy casi todos los Staphylococcus aureus, pero la industria farmacéutica desarrolló unas penicilinas resistentes a esa penicilinasa, como la meticilina, que se usó para el tratamiento de las infecciones por Staphylococcus aureus varios años. Después de esto, lo que pasó es que emergió esta meticilino resistencia. Estos Staphylo aureus metiere no podían ser tratados con betalactámicos, se empezaron a tratar estas infecciones con vancomicina, que es un glicopéptido, ahora los vamos a ver en un ratito, y esto desencadenó que 10 años más tarde emerja la resistencia a vancomicina en enterococos. ¿Sí? Bueno, así también la resistencia a fluorquinolonas, que fueron drogas que se empezaron a usar acá en la década del 80. Mientras tanto, la cantidad de fármacos, de antibióticos nuevos aprobados por la FDA por año, mientras la resistencia aumenta, la producción de nuevos fármacos disminuye. De modo tal que esto representa una problemática muy vigente en la actualidad, ¿no? A pesar de que contamos con cientos de antibióticos, la situación en algunos casos es bastante precaria. Los microorganismos evolucionaron en paralelo o más rápido, ¿sí? Porque el tiempo de generación bacteriano es 18, 20 horas, por ejemplo, para una Escherichia coli. Eso hace que tengan mucho más tiempo de evolucionar desde mutaciones o digamos, transferencia de genes y lograr resistencia a los microorganismos. Y hoy por hoy hay enfermedades infecciosas que podemos decir que son incurables o que son, para ser más optimistas, muy difíciles de tratar, ¿no? Bacterias multiresistentes en las cuales a veces hay que combinar drogas para lograr efectos sinérgicos. De modo tal que el control de las infecciones hoy por hoy es una partida entre el personal de salud y los microorganismos, y en consecuencia hay que actuar de modo estratégico. En el ámbito nosocomial es el lugar en donde hay más presión selectiva por el uso masivo de antibióticos y es en donde hace falta implementar programas de control de infecciones para en equipo tratar de reducir la incidencia de estas enfermedades. ¿Qué características debe cumplir un buen antimicrobiano? ¿No? Lo que decíamos recién, tiene que tener toxicidad selectiva, es decir, ser dañino para la bacteria, pero no tan tóxico para el individuo, ¿no? Para el paciente. Tiene que tener una farmacocinética adecuada. Yo necesito que llegue al sitio blanco, que penetre, si la infección está en sistema nervioso central, que cruce la barrera hematoencefálica, si es una infección urinaria, que concentre en la vejiga. Necesito que cumpla con algunos criterios para tratar la infección que me toca, ¿no? Y en relación al espectro, hay antibióticos que tienen amplio espectro, es decir, que son útiles
frente a bacilos positivos, bacilos negativos, cocos positivos. Entonces, eso parecería ser una situación ideal, es un antibiótico que me va a servir para todo. Pero bueno, mucho cuidado, porque no solo va a inhibir o matar a la bacteria que está causando mi infección, sino va a reducir la flora residente y en consecuencia va a seleccionar cepas resistentes. Los antimicrobianos pueden ser bacteriostáticos o bactericidas según inhiban el desarrollo bacteriano o maten a las bacterias que están produciendo la infección, y pueden tener distintos mecanismos de acción, ¿no? Distintos blancos. Algunos inhiben la síntesis de proteínas, otros inhiben la síntesis de pared, o bien inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, que puede ser a diferentes niveles. Algunos afectan la función de membrana y algunos interfieren con vías metabólicas, como es la vía del ácido fólico, que en realidad esta vía se podría superponer con la inhibición de síntesis de ácidos nucleicos, porque los folatos son materia prima, digamos, para la síntesis de bases nitrogenadas, que son parte de los ácidos nucleicos. Entonces, estos son todos los blancos de acción de los antibióticos. En esta diapositiva, que es bastante completa y está bastante actualizada, esto lo cambié del teórico del año pasado, porque tiene incorporados más grupos de antibióticos. Para cada uno de los sitios de acción, tiene los grupos de antibióticos que actúan de ese modo, ¿sí? Y las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. Hay dos formas de resistencia, ¿no? La resistencia intrínseca o natural, que es característica de todos los miembros de una especie o un género, y que se hereda verticalmente, y la adquirida, que solo va a estar en algunas cepas de un género o especie, que justamente son las que se transfieren horizontalmente. ¿Se acuerdan? Transformación, transducción, conjugación, los mecanismos de transferencia horizontal de genes entre bacterias. ¿Dónde ocurre esta transferencia, este tráfico de genes de resistencia entre bacterias? Bueno, hay un lugar por excelencia en donde hay un montón de bacterias juntas de distintos géneros y especies, que es el intestino humano, ¿no? Entonces, en ese ámbito, las bacterias están muy próximas unas a otras, y es un ámbito sumamente permisivo para que puedan darse las condiciones para que intercambien estos genes de resistencia. Si es un paciente que está hospitalizado y que recibe tratamiento antibiótico, bueno, encima va a tener esta presión selectiva. ¿Qué es la presión selectiva esta que ya les nombré varias veces y quería llegar a esta diapo para mostrárselos? Cuando uno dice aparece resistencia, usamos un antibiótico unos años y de repente aparece la resistencia frente a esa droga. Pareciera que la bacteria ve venir al antibiótico, se prepara y se transforma en una bacteria resistente. Esto no es lo que ocurre en realidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una población bacteriana que se dividen por fisión binaria, en esta multiplicación y copiado del genoma, en la fisión binaria, cada tanto ocurre un error. Esto pasa con una frecuencia de 1 por 10 a la sexta, es decir, 1 en 100.000, en 1.000.000 de bacterias. Nos vamos a encontrar con una bacteria que modificó su genoma y que, bueno, accidentalmente esa mutación le confiere resistencia frente a una droga en particular. ¿Sí? Así pasa con distintos genes. Entonces, normalmente no pasa nada porque esto se va diluyendo. Fíjense que la roja es 1 en 1.000.000. Ahora, ¿qué pasa? Si yo a este paciente lo trato con un antibiótico, es decir, lo presiono con un antibiótico, lo que va a ocurrir es que las células sensibles, las azules, en este caso, se van a morir. ¿Y cuáles van a quedar? Las rojas, ¿sí? Esto es lo que ocurre es lo que llamamos selección. Y si volvemos a presionar, va a volver a ocurrir lo mismo, hasta que hipotéticamente en algún momento, si esta presión continúa,
toda la población va a ser resistente a ese antibiótico, ¿sí? Este es otro esquema de lo mismo. Y las bacterias se pueden hacer resistentes a los antibióticos por diferentes mecanismos, ¿no? Puede ser porque cambien el receptor, es decir, el blanco de acción del antibiótico. Si la bacteria lo cambia, el antibiótico no va a poder actuar. O puede ser que genere una enzima que modifica el antibiótico. El antibiótico ingresa, pero la enzima lo destruye y ya no puede actuar. O bien que se vuelve impermeable, es decir, que no lo deje ingresar. En las gram negativas, muchos antibióticos entran por porinas, entonces si la bacteria reduce la cantidad de porinas o los cierra, el antibiótico no va a entrar. Y el último mecanismo es la expulsión. Se llaman bombas de flujo. La bacteria deja que el antibiótico entre, pero después lo expulsa a través de bombas que son canales que con gasto de energía, es decir, con consumo de ATP, bombean el antibiótico que entró hacia el exterior sin que llegue al sitio blanco. ¿Sí? Estos son los mecanismos básicos que usan todos los antibióticos, las bacterias, para hacerse resistentes a los antibióticos. ¿Sí? Acá los tienen resumidos: interferencia del transporte de drogas al interior, por impermeabilidad o eflujo, modificación del sitio blanco, inactivación enzimática, ¿sí? Bueno, básicamente esos son todos los mecanismos. Acá tienen otras diapos en donde se ejemplifica lo mismo. Bueno, continuamos. Vamos a empezar entonces con el primer grupo, de acuerdo al mecanismo de acción, que son aquellos que inhiben la síntesis de pared celular. Este es un grupo muy importante, por eso lo vemos primero, ¿sí? Justamente porque la pared celular es una estructura que tiene la bacteria y no tiene la célula eucariota. Por lo tanto, son los antibióticos más selectivos que tenemos, ¿no? Van a actuar sobre una estructura que la bacteria tiene y nuestra célula no. Después vamos a ver que, bueno, ustedes saben que hay algunas bacterias que no tienen pared celular, ¿sí? Como los micoplasmas. Entonces, bueno, obviamente esos microorganismos van a ser resistentes naturales a estas drogas porque no tienen el blanco de acción de estos antibióticos. ¿Qué grupos de antibióticos entran en esta categoría? Bueno, los betalactámicos, los gluco o glicopéptidos, los lipopéptidos y algunos otros que por ahí no son tan relevantes. La pared celular es una estructura, ahora la vamos a repasar, que tiene la bacteria por fuera de su membrana, que la protege de la lisis osmótica, y es una estructura que está en equilibrio dinámico, ¿sí? Una estructura viva y que está todo el tiempo, se sintetiza y se destruye pared, porque imagínense que la bacteria se duplica, ¿sí? Una vez por día se divide en dos, y todo eso implica una remodelación de esa pared. Lo que hacen estas drogas es alterar de alguna forma la síntesis de pared, entonces la destrucción va a ser mayor que la síntesis, que se va a ver frenada, y la bacteria va a terminar sufriendo una lisis osmótica, como se ve en esta imagen de acá abajo, ¿no? Bueno, recuerdan que la pared de los gram positivos es bastante diferente a la de los gram negativos. La de los gram positivos con una capa gruesa de peptidoglicano, la de los gram negativos una capa más delgada, pero una membrana externa por fuera que tiene esta estructura característica de los gram negativos, que es el lipopolisacárido. Esta es una estructura lipídica y por lo tanto los compuestos solubles, la mayoría de los antibióticos son hidrosolubles, tienen que ingresar a través de canales hidrofílicos que se llaman porinas y que están atravesando la membrana externa de los gram negativos.
Ahora bien, ¿cómo hace la bacteria para sintetizar todo el tiempo pared, siendo que es una estructura que está por fuera de la membrana celular? Repasamos primero cómo estaba constituida la pared. El componente clave fundamental de la pared es el peptidoglicano, una estructura, un componente que es característico de la bacteria, y que son cadenas de azúcares, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, alternadas, cadenas largas de estos dos azúcares, acá los pueden ver, que cada tanto tienen entrecruzamientos peptídicos. Todo esto le dan la estructura de red, una estructura de malla, y es justamente lo que le da la resistencia, ¿sí? Le da la forma y la resistencia a la lisis osmótica a la bacteria. Ahora bien, ¿cómo hace la bacteria para sintetizar todo esto por fuera de su citoplasma? Bueno, no interesan las moléculas, ¿no? Pero básicamente lo que hace la bacteria es en el citoplasma fabricar precursores que no son más que ladrillitos, por así decirlo, de 2 de estos azúcares con 5 péptidos, y después los va a presentar a un transportador que está en la membrana, que una vez que lo une a este ladrillito, por un mecanismo de flip-flop, lo saca hacia la cara externa de la membrana, lo muestra hacia el exterior. Acá afuera, ¿qué hay? Enzimas, ¿sí? Que van a catalizar los pasos que siguen. ¿Cuáles son estas enzimas? Bueno, algunas de ellas se van a encargar de polimerizar estos dos azúcares que mostró hacia afuera el precursor, ven acá está adentro y acá lo muestra hacia afuera, van a ir enganchando estos dos a la cadena de azúcares que está sintetizando. Este paso se llama transglicosilación y algunos de los antibióticos inhiben este paso. Y después, una vez que tenemos las cadenas de los azúcares, hay que formar los puentes cruzados, los puentes peptídicos cruzados. Este paso se denomina transpeptidación y es otro de los pasos que inhiben los antibióticos, que inhiben la síntesis de la pared. Este es otro esquema de lo mismo. Entonces, básicamente, la síntesis del peptidoglicano involucra síntesis de precursores solubles citoplasmáticos, transferencias a un lípido transportador, transferencia de pared, crecimiento del peptidoglicano, que es la transglicosilación, formación de uniones cruzadas, que es la transpeptidación, y regeneración de ese lípido transportador. Cuando queda suelto, vuelve hacia la cara citoplasmática para transportar otro ladrillo de nuevo. Como les decía, este proceso ocurre todo el tiempo en la bacteria, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los antibióticos que inhiben este proceso? Bueno, el principal grupo que actúa inhibiendo la síntesis de pared son los betalactámicos. Esta es una gran familia de antimicrobianos que se caracterizan por tener una estructura química compartida, que es el anillo betalactámico, que es el responsable de su acción, pero también es el talón de Aquiles, ¿no? Porque es el que va a ser hidrolizado por las betalactamasas, que son enzimas que destruyen a estos antibióticos. Todos comparten el modo de acción y se van a unir a las enzimas que catalizan miren, otra vez volvemos acá, a las enzimas que se ocupan de la transpeptidación. A estas enzimas le llamamos PBP, porque son proteínas que unen penicilina, ¿sí? Pero bueno, son enzimas que están en este espacio y que catalizan esa reacción. ¿Quiénes forman parte de esta familia de los betalactámicos? Bueno, en primer lugar tenemos las penicilinas. Acá está el primer antibiótico que se descubrió, y a partir de ahí hay un montón de variantes que creó la industria farmacéutica, distintos tipos de penicilina. Yo les voy a dejar un apunte donde está detallado todo esto, porque no tiene sentido que nos dispersemos ahora tanto en tanto detalle de farmacocinética y farmacodinámica, ventajas de cada una de las penicilinas, ¿sí?
Después hay otro grupo que son las cefalosporinas. Acá también hay un montón de compuestos que se clasifican en generaciones de acuerdo a cómo fueron creadas y tienen obviamente distintos espectros de acción, igual que todas las penicilinas. Después están los monobactams, que acá está el Astrionam como representante de este grupo, y por último los carbapenems, que son los garrotes, ¿no? Los más fuertes, digamos, de todos estos compuestos, dentro de los cuales está el imipenem y el meropenem. Asimismo, como yo les decía, el anillo betalactámico es el sitio de acción de las betalactamasas, existen inhibidores de betalactamasas, que son compuestos que compiten por el sitio activo de la betalactamasa y generan una inhibición irreversible, ¿sí? Son inhibidores suicidas, digamos, ¿no? Generan una inhibición y la betalactamasa deja de ser activa. Entonces, ¿qué inhibidores de betalactamasa existen? Bueno, tenemos el sulbactam, el ácido clavulánico, el tazobactam y el avibactam, que es un inhibidor un poco más moderno, ¿no? De los últimos que han aparecido. Y la acción de estos inhibidores se administran en forma combinados con una penicilina o cefalosporina, de modo tal de protegerla de la acción de la betalactamasa. Si se acerca una betalactamasa, el inhibidor la bloquea y la penicilina o cefalosporina va a continuar siendo activa. Entonces, las combinaciones que más se utilizan son ampicilina sulbactam, otra es amoxicilina clavulánico, otra es piperacilina tazobactam, y avibactam se combina con ceftazidima o ceftarolina, ¿no? Que son cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Ahora, con respecto a las cefalosporinas, lo que les quería mostrar en relación, acá tienen la lista, ¿no? de cefalosporinas de cada generación. Las de primera generación eran muy activas frente a cocos gram positivos, y las generaciones siguientes mejoraron, ampliaron el espectro a bacilos gram negativos. Ya las de cuarta generación recuperan algo de acción frente a cocos positivos, y las de quinta mucho más. De hecho, ceftaviprol y ceftarolina son compuestos que tienen actividad, por ejemplo, contra Staphylococcus aureus meticilino resistente. Todos los betalactámicos actúan sobre estas PBPs, se unen e inhiben que estas enzimas catalicen la formación de los puentes cruzados del peptidoglicano. Por lo tanto, inhiben la transpeptidación. Son de amplio espectro, es decir, van a ser antibióticos que son activos frente a gram positivos y gram negativos. Algunos tienen espectro mucho más ampliado que otros, vamos a ver después algunos ejemplos, y básicamente son bactericidas, ¿sí? Porque al inhibir la síntesis de pared, llega un punto en que la pared se rompe y la bacteria muere por lisis osmótica. Este es el nivel en donde actúan, ya lo dijimos, pero bueno, está para repasarlo. Y las bacterias se hacen resistentes a los betalactámicos por todos los mecanismos posibles que ya mencionamos. Por impermeabilidad, hay algunas bacterias que modifican sus porinas para que estos antibióticos no ingresen. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa tiene muy pocas porinas y por lo tanto muchos de estos antibióticos no pueden ingresar. Por modificación del sitio blanco. El sitio blanco en este caso son las PBPs, las proteínas de unión a penicilina. Entonces, las bacterias pueden sintetizar PBPs de baja afinidad o nuevas PBPs que de alguna forma son desconocidas para los antibióticos. Por ejemplo, Staphylococcus aureus metier tiene una PBP diferente a la cual no se unen todos los betalactámicos, ¿sí?
Otro mecanismo de resistencia es el eflujo. Muchas bacterias tienen canales de flujo por el cual bombean no solo beta-lactámicos, sino múltiples antibióticos, y se vuelven resistentes a ellos por este mecanismo. Y después, bueno, la inactivación enzimática en este caso está dado por la presencia de beta-lactamasas, que ahora vamos a hablar un poquito más de ellas. Bueno, este es el ejemplo de la resistencia en la meticilino-resistencia en Staphylococcus aureus. Fíjense, normalmente Staphylococcus aureus tiene una PBP, que es la que va a estar sintetizando pared, que son estas de las caritas celestes. Cuando el Staphylococcus aureus adquiere la meticilino-resistencia, cambia, ¿no? Esto lo adquiere por un gen de resistencia que adquiere a través de un elemento, que puede ser móvil, puede ser un transposón, de este modo se empiezan a sintetizar PBPs diferentes, ¿no? En este caso se llama PBP2A, la del Staphylo aureus metier, que el beta-lactámico no es capaz de unirse a esta PBP celeste, como sí lo hacía antes a la PBP común, de modo tal que este microorganismo se vuelve resistente a este beta-lactámico, ¿sí? Va a poder seguir sintetizando pared en presencia del antibiótico. Dentro de los beta-lactámicos existen cefalosporinas de quinta generación que tienen actividad frente a estas cepas meticilino resistentes o con esta PBP2A. Ahora bien, estas beta-lactamasas que sintetizan las bacterias para hidrolizar estos compuestos pueden estar ubicados en diferentes espacios bacterianos, ¿no? En las gram negativas se ubican en el espacio periplásmico, es decir, entre la membrana externa y la pared de peptidoglicano. En las gram positivas, la bacteria las sintetiza y las libera todo el tiempo hacia el exterior. Los genes que codifican estas beta-lactamasas pueden ser cromosómicos o plasmídicos. Esto tiene a veces implicancias por cómo se heredan, ¿no? Las cromosómicas se heredan verticalmente y por eso son características, son resistencias naturales o intrínsecas a un género o a una especie bacteriana. Las plasmídicas se transmiten por conjugación o por cualquiera de estos mecanismos de transferencia horizontal de genes de una bacteria a otra que puede ser de un género diferente o de una especie distinta. Entonces, estas plasmídicas son las que tienen mayor importancia epidemiológica porque son las que pueden causar brotes, sobre todo en el ámbito nosocomial. También tienen distinto perfil de sustratos. No todas las beta-lactamasas hidrolizan el anillo beta-lactámico de todos los beta-lactámicos, ¿no? Entonces hay cefalosporinasas, hay carbapenemasas, hay penicilinasas. También presentan diferente sensibilidad a los inhibidores. Hay beta-lactamasas sensibles o inhibibles por clavulánico o por tazobactam, ¿sí? Todo esto hace al perfil, ¿no? A la caracterización de las beta-lactamasas. Esto es súper simplificado. De beta-lactamasa podríamos hablar un día entero, ¿sí? Pero bueno, son como aspectos relevantes que no quiero dejar de mencionarles. Y algunas, las bacterias las sintetizan todo el tiempo, son las que llamamos constitutivas, y otras son inducibles. La bacteria no gasta energía en sintetizarlas si no hay un antibiótico, un riesgo presente. En el caso de que haya un antibiótico inductor, la empieza a producir y a secretar. Este es otro diagrama tridimensional en donde se ve en un gram negativo cómo los beta-lactámicos ingresan a través de las porinas, de estos canales porínicos, llegan al espacio periplásmico donde están las beta-lactamasas, se unen y entonces en este espacio la beta-lactamasa hidroliza el antibiótico que no va a llegar a su sitio blanco, que es la PBP, que está acá abajo, que es la que va a estar encargada
de sintetizar pared. Estas betalactamasas plasmídicas que les decía que tienen mucha importancia epidemiológica, de acuerdo al espectro de acción, las podemos clasificar en de espectro ampliado, son muy comunes en todas las enterobacterias, no son demasiado importantes epidemiológicamente, hidrolizan penicilinas y algunas cefalosporinas, pero llegan hasta las de segunda generación, de cefalosporinas de tercera para arriba, no tienen actividad, por lo tanto no tienen tanta relevancia clínica. Después aparecen las BLES, que son las betalactamasas de espectro extendido, que ya hidrolizan las cefalosporinas de tercera generación, y por lo tanto las cepas que las poseen son resistentes a las cefalosporinas de tercera, cuarta generación y los monobactams, es decir, solo quedan los carbapenems dentro de los betalactámicos. Y después emergieron también las carbapenemasas, que ya en algunos casos hablamos de, son betalactamasas de espectro extremo, hidrolizan hasta los carbapenems, es decir, que son drogas que son betalactamasas que cuando las encontramos en una cepa aislada de un foco infeccioso representa un desafío terapéutico, porque muchas veces tenemos muy pocas opciones para tratar esa infección. ¿Sí? Y de ahí tenemos que usar o hacer sinergia entre más de una droga o utilizar algunas drogas nuevas, que ahora algunas las vamos a ir mencionando. Estas carbapenemasas también se pueden clasificar en muchos tipos. La que por ahí más pueden llegar a escuchar, o la más conocida, es la KPC, tiene, ya les digo, un espectro extremo, esa en particular, hidroliza casi todo, y se aisló en primer término en Klebsiella pneumoniae, y de ahí vienen sus siglas, ¿no? Carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae en inglés. Después hay betalactamasas. Estas se caracterizan por tener otro mecanismo de acción, necesitan cationes, ¿sí? Para funcionar. Y después las oxacilinasas, que también son otro grupo de carbapenemasas, en muchos casos difíciles de detectar en el laboratorio. La importancia epidemiológica tiene que ver con esto de la diseminación plasmídica, con lo cual una bacteria sensible, al incorporar estos genes que las codifican, se vuelve una bacteria resistente. Con eso terminamos entonces los betalactámicos, que es el primer grupo de bacterias que inhiben la síntesis de pared. Después seguimos con los gluco o glicopéptidos, que son básicamente los antibióticos más conocidos de este grupo, son vancomicina y teicoplanina. Son moléculas con anillos policíclicos muy grandes. Acá tienen la fórmula, no para que se la aprendan, sino para que vean que esta molécula es imposible que atraviese una porina, por lo cual esto delimita un poco el espectro de acción de estos compuestos, que son activos frente a gram positivos. ¿Dónde actúan? ¿Cuál es su blanco de acción? También inhiben la síntesis de pared, pero un paso antes que los betalactámicos, es decir, en la transglicosilación, en la formación de la cadena de azúcares, antes de la formación de los puentes cruzados. ¿Y cómo es que lo hacen? Cuando ocurre, acá se acuerdan, esta diapo está al revés que la que usábamos antes. Esta es la parte del citoplasma. La bacteria generaba estos ladrillos, estos precursores del peptidoglicano en el citoplasma, los lleva hacia el exterior en el transportador, y acá había un montón de enzimas, entre ellas las PDPs y otras enzimas, que se encargaban de la generación de las cadenas de los azúcares y después de los puentes cruzados. ¿Qué pasa? Ni bien el transportador la muestra hacia el exterior, el glicopéptido se une al terminal de ala, ¿sí? Generalmente las bacterias gram positivas
tienen un precursor que termina en D-alanina. Entonces, los glicopéptidos se unen a este terminal de ala y generan un efecto estérico. Fíjense lo voluminosos que son, no dejan que las enzimas que iban a unirlo a la cadena asciente del peptidoglicano lo puedan enganchar, de modo tal que frenan de esta manera la síntesis de la pared. Por lo tanto, igual, como habíamos visto en la diapo anterior, son activos frente a gram positivos. Los bacilos negativos son resistentes naturales, ¿sí?, a la acción de estas drogas, igual que los betalactámicos son bactericidas, porque al inhibir la síntesis de pared van a desencadenar la lisis osmótica de la bacteria. En algunos casos pueden ser bacteriostáticos frente a algunas bacterias tolerantes, pero bueno, son como excepciones, ¿no? Sí tienen más toxicidad que los betalactámicos, porque tienen nefro y ototoxicidad. Dentro de este grupo de compuestos que inhiben la síntesis de pared celular, tenemos estas drogas que son nuevas, los lipopéptidos, ¿sí? O sea, nuevas de los últimos años, ¿no? Hoy por hoy disponibles en algunos casos para tratamiento de infecciones. Entonces es importante que la conozcamos, no nos vamos a meter demasiado, pero me interesa al menos que les suene, que alguna vez lo hayan visto. El compuesto más importante de este grupo, el más conocido, es la daptomicina. Básicamente tiene un mecanismo de acción bastante particular. Se va a unir a la membrana celular, para lo cual necesita que haya presencia de iones calcio y de fosfatidilglicerol en la membrana, y una vez que se une, si se dan estas condiciones, la despolariza porque forma canales iónicos. Acá se puede ver abajo, ¿no? Y además de hacer esta desorganización en la membrana, asimismo inhibe la síntesis de pared. Por eso la anoté acá, ¿no? Tienes un compuesto que tiene un mecanismo de acción dual entre desorganización de la membrana e inhibición de la síntesis de pared. Son drogas nuevas que, como les decía, relativamente nuevas, son activas frente a algunas de estas bacterias que son difíciles de tratar, como los Staphylococcus aureus meticilinos resistentes y los enterococos resistentes a vancomicina. Son también bactericidas, por lo tanto. Con esto terminamos lo que tiene que ver con la inhibición de síntesis de pared, y vamos a ir a otro grupo de antibióticos que lo que hacen es inhibir la síntesis proteica. En este caso, la síntesis proteica, si la inhibimos en una bacteria, lo que vamos a hacer es detener su crecimiento, frenarla, pero no la vamos a matar de alguna forma, ¿no? El sistema inmune podrá hacer lo suyo, pero el antibiótico lo que hace es frenar la replicación bacteriana. Entonces, en líneas generales, todos estos compuestos son bacteriostáticos. Hay una excepción, que son los aminoglucósidos, que son bactericidas, que ahora vamos a ver porque tienen un mecanismo de acción un poquito particular. Dentro de estos inhibidores de síntesis proteica vamos a tener macrólidos, lincosaminas y streptograminas, que los abreviamos MLS, los aminoglucósidos, que son estos que son bactericidas, cloranfenicol, tetraciclinas y oxazolidinonas. Estos son compuestos nuevos relativamente, pero me interesaba que los incorporáramos. Bueno, macrólidos, lincosaminas y streptograminas. Dentro de este grupo, los más conocidos son la eritromicina, la clindamicina. También tienen estos anillos fusionados, grandes, que, igual que pasaba con los glucopéptidos, no son capaces de atravesar porinas, por lo tanto, su espectro de acción está limitado a los gram positivos. Acá podemos ver en este dibujo
el ribosoma, ¿no? Con su subunidad mayor y su subunidad menor, 50S y 30S respectivamente. Acá tenemos el mensajero que va leyendo, y acá vienen los RNA-seq de transferencia con el aminoácido, y acá ocurre, en este canal, va a ir ocurriendo la síntesis de las proteínas. Todos estos compuestos van a inhibir la síntesis proteica en algún nivel o uniéndose a distintos sitios del ribosoma. Los MLS lo que hacen es unirse a la subunidad mayor ribosomal, fíjense, son estos rojitos que están acá, y van a inhibir la síntesis de esta cadena de proteína, ¿no? Naciente. Frenan la transpeptidación. Son drogas, entonces, como decíamos recién, bacteriostáticas, tienen algunas ventajas farmacológicas que hacen que se puedan administrar por vía oral, entonces son drogas bastante usadas. Algunas de ellas, por ejemplo, clindamicina, tiene actividad frente a anaerobios, y las bacterias se pueden hacer resistentes a ellas por alteración del sitio de unión en el ribosoma. A veces lo llamamos protección ribosomal. Cambian el ribosoma y entonces el macrólido, en este caso, no puede unirse, y por lo tanto la síntesis proteica no se va a frenar y va a seguir llevándose a cabo y la bacteria va a seguir viviendo. El otro grupo, dentro de estos inhibidores de la síntesis proteica, son los aminoglucósidos. ¿Quiénes son los aminoglucósidos? Bueno, un montón de compuestos, streptomicina, gentamicina, neomicina, kanamicina, amicacina, todos comparten una característica: molecularmente son mucho más chiquitos que lo que eran los glucopéptidos o los macrólidos, entonces son moléculas que van a tener amplio espectro, van a ser útiles frente a gram positivos, pero también frente a gram negativos, porque van a ser capaces de ingresar por las porinas. Y están cargados positivamente, se comportan como policationes, ¿sí? ¿Eso qué importancia tiene? Ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver con el mecanismo de acción. Dijimos que estos eran la excepción a la regla y se comportaban como bactericidas. ¿Por qué estos compuestos son capaces de matar a las bacterias y los otros inhibidores de síntesis proteica no? Bueno, porque tienen un modo bastante peculiar de entrar a la bacteria. Si bien su sitio blanco es el ribosoma, la subunidad menor, la subunidad 30S del ribosoma, lo que va a ocurrir es que normalmente estos antibióticos, por esta cuestión de cargas, van a estar pegados masivamente en el exterior de la bacteria, ¿no? La bacteria, la membrana de la bacteria está cargada negativamente, estas moléculas cargadas positivamente, por lo tanto, por una cuestión electrostática, van a estar rodeando a la bacteria. ¿Qué pasa? Las primeras moléculas van a ingresar a la bacteria aprovechando la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Que es un transporte activo, pero ahí van a poder ingresar con mucho esfuerzo unas poquitas moléculas de aminoglucósidos. ¿Qué va a pasar? Esas poquitas que ingresan se van a ir al sitio blanco, a la subunidad 30S del ribosoma. ¿Y qué van a hacer ahí? Bueno, van a generar la síntesis de proteínas aberrantes, proteínas que van a empezar a sintetizarse y van a generar una desorganización de la membrana de la bacteria. Entonces, cuando ocurra esta desorganización de la membrana, van a empezar a entrar por estas fisuras las moléculas que estaban en la parte exterior por una cuestión electrostática, pero que no lograban entrar por la cadena de transporte de electrones. Entonces va a haber un ingreso masivo de droga, no dependiente de energía, que van a ir todas como locas al sitio blanco.
y a síntesis de más proteínas aberrantes. Entonces, bueno, esto es un círculo vicioso y llega a un punto en que la bacteria va a sufrir una lisis osmótica. Por eso los aminoglucósidos son bactericidas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay algunos contextos en donde no van a ser activos y tienen que ver con algunas resistencias naturales. Una de ellas son los focos de infección muy ácidos, por ejemplo, los abscesos, ¿no? En un medio muy ácido, las cargas, los cationes del medio compiten con los aminoglucósidos y por lo tanto no van a estar con tanta concentración pegados a las bacterias. Entonces, no van a lograr ese efecto de ingreso masivo. Y lo mismo va a ocurrir en focos donde hay una atmósfera anaerobia, donde va a haber bacterias anaeróbicas, porque estas bacterias carecen de la cadena de transporte de electrones, dependiente del oxígeno, que es la que utilizan estas drogas para el ingreso del primer paso. Entonces también los anaerobios son resistentes naturales a los aminoglucósidos. Son drogas bastante tóxicas, entonces también hay que manejarlos, digamos, desde el punto de vista infectológico, hay que tener algunos recaudos en su administración. El cloranfenicol es otro compuesto que inhibe la síntesis proteica a nivel de la subunidad mayor, se une a la subunidad 50S ribosomal. También es bacteriostático, pero es una droga que no se utiliza mucho, se dejó de usar porque es tóxica y produce aplasia medular. Las tetraciclinas son otro compuesto de antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis proteica, ahora a nivel de la subunidad 30S, de la subunidad menor ribosomal. Son drogas que tienen un espectro interesante, pero se utilizan poco porque también son bastante tóxicas, ¿no? Forman quelatos con el calcio, entonces no se pueden usar en pediatría, no se pueden usar en el embarazo, son bacteriostáticas, entonces, bueno, se usan para algunas situaciones, a veces para bacterias intracelulares, algunas de ellas. Y dentro de este grupo hay un compuesto bastante nuevo, que es la tigeciclina, que es interesante porque tiene actividad frente a los enterococos resistentes a vancomicina, que son muy difíciles de tratar. Y este es un grupo nuevo, las oxazolidinonas. Seguramente han escuchado hablar en algún momento del linezolid. Son compuestos que también inhiben la síntesis proteica por unión a la subunidad mayor ribosomal, la subunidad 50S, y se comportan igual que todos los que vimos en este grupo, son bacteriostáticos. Lo interesante es que estos compuestos tienen actividad frente a los enterococos vancomicino resistentes. Y acá hay un esquemita de cómo inhiben la síntesis proteica. Otro grupo que también inhibe, también son compuestos bastante nuevos, son las pleuromutilinas. Dentro de este grupo, la más conocida es la lefamulina, y también inhiben la síntesis proteica uniéndose a la subunidad mayor, en este caso la 50S, y bueno, por lo tanto también son bacteriostáticos, comparten estas características del grupo. Bueno, con esto redondeamos los que son los que actúan inhibiendo la síntesis proteica. Después nos queda otro grupo que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Estos no son muy selectivos, que digamos, porque la síntesis de ácidos nucleicos no solo ocurre en las bacterias, sino en la célula eucariota también. Entonces a veces tenemos un grado de toxicidad, o sea, son drogas menos selectivas que los betalactámicos, o sea, que los del primer grupo, los que inhiben síntesis de pared. La síntesis proteica es parecida, pero el ribosoma bacteriano tiene algunas diferencias con el ribosoma eucariota, ¿no? Entonces,
ahí tenemos un poquito menos de selectividad. Ya acá la síntesis de ácidos nucleicos es igual en todas las células. Entonces acá tenemos menos selectividad aún. ¿Qué antibióticos entran en este grupo? Bueno, las quinolonas, las sulfas, trimetoprima, rifampicina y nitrofuranos. Vamos a ver entonces básicamente cómo es que actúan. Bueno, el primer grupo son las quinolonas, hay un montón de quinolonas. Las que tienen acción hoy en día son las fluorquinolonas, las quinolonas fluoradas, que son las que se usan en la práctica, ¿no? en el tratamiento de las enfermedades infecciosas, dentro de las cuales las más conocidas son ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina. ¿Cómo actúan las quinolonas fluoradas? Bueno, inhiben la síntesis de ADN. Cualquier bacteria, para duplicarse, tiene primero que duplicar su ADN, ¿no? Entonces, para ello, como el ADN está súper enrollado, intervienen enzimas en esta duplicación, que son la DNA girasa o las topoisomerasas. Estas enzimas, ¿qué hacen? Abren las dos hebras y permiten que se vaya moviendo la horquilla de replicación, ¿se acuerdan? De modo tal que la síntesis va a ir ocurriendo y una vez que ocurre, se van a ir volviendo a enrollar las hebras nuevas, ¿no? Una vez que están sintetizadas pegadas al molde. ¿Qué pasa? Las fluorquinolonas, acá viene una molécula volando, tienen la capacidad de unirse a la DNA girasa o a la topoisomerasa y las bloquean, ¿sí? Las traban y estas enzimas no pueden seguir. Es decir, la horquilla de replicación del ADN se frena, se traba. La síntesis deja de progresar y ese ADN que está abierto queda desprotegido y llega un momento en que se va a empezar a degradar, ¿sí? De modo tal que estos compuestos son bactericidas. Acá lo tienen en esta diapo escrito, inhiben la replicación del ADN celular, son bactericidas y tienen cierto grado de toxicidad, se depositan en cartílagos, también son drogas que no se utilizan en pediatría ni en el embarazo. Y bueno, las bacterias obviamente se van a ser resistentes, básicamente desarrollando enzimas, topoisomerasas o DNA girasa, que tengan mutaciones de modo tal que estas drogas no se puedan unir a ellas, ¿sí? Y no las puedan inhibir. O bien bombeándolas hacia el exterior con canales de flujo. Otro compuesto de este grupo es el TMS o trimetoprima sulfametoxazol, que en realidad son dos drogas, ¿sí? Trimetoprima y sulfamidas, que se usan juntas porque actúan sinérgicamente. En este caso lo que van a hacer es inhibir la síntesis de ácidos nucleicos por una inhibición de una vía metabólica. ¿Qué es lo que van a inhibir? La síntesis de los folatos, ¿sí? Los folatos son sumamente indispensables porque forman parte de las bases nitrogenadas que después son los ladrillitos que van a formar los ácidos nucleicos, ADN, ARN. Por lo cual, si se corta la síntesis de folato, indirectamente se va a estar bloqueando y frenando la síntesis de ácidos nucleicos. La síntesis de folatos en la bacteria tiene lugar por varias vías enzimáticas consecutivas, ¿sí? Hay una enzima que cataliza el paso de este sustrato a este producto y otra que cataliza la transformación de este sustrato a este producto que sigue. Entonces, las sulfas y el trimetoprima actúan como homólogos, digamos, del sustrato de cada una de estas enzimas. Compite, acá tienen un esquema de cómo el antibiótico compite con el sustrato natural de la enzima y se une a ella con mayor afinidad, de modo tal que es una inhibición por competencia, bloquean la vía, porque imagínense que traban esta enzima y la producción como va a reemplazar al sustrato, la vía se va a frenar, se va a ver detenida.
Entonces, el resultado es el frenado en la síntesis de ácidos nucleicos, por lo tanto son drogas bacteriostáticas. Las bacterias se hacen resistentes por modificación de sitio blanco, es decir, aquellas que tengan una enzima que se una con mayor afinidad al sustrato natural que al antibiótico, no van a verse inhibidas por la presencia de la droga. Otra droga que actúa de esta forma es la rifampicina. En este caso, inhibe la síntesis de ácidos nucleicos, pero a otro nivel. Lo que hace es inhibir la RNA polimerasa, es decir, lo que hace es frenar la transcripción, ¿sí? De modo tal que va a inhibir la producción del RNA mensajero. Las bacterias también, por modificación del sitio blanco, pueden adquirir resistencia a este compuesto. ¿Me falta alguno? Sí. Los nitrofuranos son otros compuestos que dañan al mensajero, en este caso. Los nitrofuranos no les puse la molécula, pero como su nombre lo indica, tienen un grupo nitro. Los sistemas biológicos, cuando ven estos anillos aromáticos que tienen cierto grado de toxicidad, lo tratan de reducir, ¿sí? Es parte de la detoxificación, biodetoxificación natural en las células y en los organismos vivos. ¿Qué pasa? En esta intención de reducir el anillo nitro de este compuesto a un compuesto menos dañino, se generan radicales electrofílicos, radicales libres electrofílicos, que son sumamente dañinos sobre el RNA mensajero. Es decir, es peor el remedio que la enfermedad para la bacteria, y entonces este es el mecanismo de acción. Las bacterias que tienen mutada esta reductasa no van a ser inhibidos por este antibiótico. Y por último, tenemos su último grupo, que son los menos selectivos de todos y por ende los más tóxicos, es el grupo de las polimixinas, ¿sí? En este grupo está la polimixina B y está el colistin. Son moléculas que actúan como detergentes, es decir, van a actuar a nivel de la membrana externa de las gram negativas y la van a desorganizar, la van a desarmar. Imagínense un detergente en una bicapa lipídica, ¿no? Son detergentes catiónicos. Entonces, al desarmar la membrana externa, se vuelcan hacia el exterior los componentes esenciales de la bacteria, de las gram negativas, esto pasa en las gram negativas, y llegamos a tener una lisis osmótica. Entonces son drogas muy, muy, muy dañinas. Las gram positivas son resistentes por impermeabilidad, podemos decir, porque estas drogas no llegan a su membrana, y hoy por hoy existen, si bien está una resistencia natural de algunos grupos de bacterias, hay descrita una resistencia transferible a colistin, que es una modificación enzimática, ¿no? Está mediada por el gen MCR, si por ahí en algún momento lo leen. Esto es bastante grave porque estas drogas sobre todo se usan para infecciones por algunos microorganismos gram negativos como Acinetobacter baumannii, algunos bacilos multiresistentes en los cuales nos quedamos sin opciones terapéuticas por la presencia de múltiples beta-lactamasas, con lo cual son como situaciones muy puntuales en donde se administran porque son drogas muy tóxicas. En cuanto al espectro de acción de los antimicrobianos, esto lo van a ver más adelante en fármaco, no es la idea que conozcan todo esto de memoria, pero como para que tengan un poquito una idea, algunas cuestiones sí. Acá primero tienen todos los betalactámicos y van a poder ver cómo las penicilinas son más que nada activas frente a los gram positivos.
Después, las primeras cefalosporinas, las primeras generaciones, empiezan a tener algo de actividad frente a algunos bacilos gram negativos. A partir de las céfalos de tercera, el espectro se amplía, ¿sí? Algunas de ellas incluso tienen actividad frente a pseudomonas, a enterobacterias que tienen beta-lactamasas cromosómicas constitutivas, digamos, y también algunas tienen actividad frente a algunos cocos gram negativos, ¿no? Las neiserias, por ejemplo. Las cefalosporinas de cuarta aumentan su espectro, ¿sí? Hacia los gram negativos, y las de quinta generación, acá no las tenemos, pero acuérdense que ahí tenemos compuestos que tienen actividad frente a esta Filoaureus metier. Acá tenemos las combinaciones con inhibidores de beta-lactamasas, ¿sí? El pipertazo es también la que tiene más actividad frente a los bacilos gram negativos, y fíjense cómo estos compuestos también tienen actividad frente a los anaerobios, ¿sí? Después están los monobactams, los carbapenems, ¿sí? Que eran los garrotes de los betalactámicos, que tienen actividad frente a gram positivos y gram negativos, también frente a anaerobios, y después las quinolonas floradas, que son de amplio espectro, sirven para cubrir gram positivos, gram negativos. Algunos de ellos, como la levofloxa, la moxifloxa, frente a microorganismos atípicos. Acá tenemos clamidia, micoplasma, ureaplasma, ¿no? Lo mismo que acitro y doxiciclina. Este grupo de microorganismos, fíjense que ningún betalactámico es activo frente a ellos, y esto tiene que ver con que son intracelulares y muchos de ellos carecen de pared celular. Entonces no tiene el blanco de acción de los antibióticos. Después están, bueno, las tetraciclinas, los glicoglucopéptidos, banco y teico, que son activos frente a gram positivos, el TMS, son de alguna forma de amplio espectro, los nitroimidazoles, estos tienen actividad frente a bacterias anaerobias, igual que la clínica, ¿sí? Bueno, eso es un poco para que tengan esta idea general de los compuestos, contra qué grupos de microorganismos tienen actividad. Bueno, la resistencia bacteriana está en aumento, es un problema infectológico, lejos de lo que se creía cuando empezó la era antibiótica, allá por la década del 40, del 50. Y este dibujito me gustó, porque, bueno, el hecho de, esto es un Staphylococcus metier, ¿no? Pero cómo nuestras acciones tienen que ver y repercuten en la generación y en el surgimiento de estas bacterias multiresistentes. No solo por la presión antibiótica que ejercemos en el ámbito nosocomial, sino por la presión antibiótica, fíjense acá en la mesa, en los alimentos, ¿sí? Se utilizan antibióticos como factores de crecimiento y para impedir infecciones en la cría intensiva de aves y de ganado, ¿sí? Para generar alimentos humanos. Lo mismo en la agricultura, es decir, cómo nuestras acciones de alguna forma nos hacen estar en una situación que no era la que imaginamos cuando empezamos a usar los antibióticos. Esto es para que vean lo rápido que se diseminan estas bacterias con multiresistencia. En el año 2003 empezaron a emerger los primeros brotes con enterobacterias productoras de carbapenemasas, y fíjense en 2 años como en Europa, ¿no? Cómo se diseminó estos clones de enterobacterias resistentes a los carbapenems. Hoy por hoy ya tenemos emergencia de enterobacterales doble productores de carbapenemasas, o sea, esto siempre vamos por más. Bueno, y para terminar esta clase, bueno, por un lado, las opciones que nos quedan es seguir desarrollando nuevos antimicrobianos, que vemos que esto
en un límite, estamos bastante acotados, hay muy pocos compuestos nuevos que tienen acción en algunas situaciones particulares. Hay muchas líneas de investigación que apuntan hacia atacar más los factores de virulencia, están estudiando como otros blancos terapéuticos, ¿no? O inmunológicos incluso en algunos casos. Y bueno, hacer un uso criterioso de los antimicrobianos que tenemos, de los cuales disponemos. Por ejemplo, no usarlos para tratar infecciones virales y modificar los esquemas terapéuticos una vez que obtenemos la sensibilidad in vitro del antimicrobiano, si no es necesario, y bajar decalar a un antibiótico de menor espectro. Bueno, con eso damos por finalizado esta clase. Después les voy a compartir otra con lo que son los test de sensibilidad, los antimicrobianos, que ya lo vieron en los módulos, pero como para que quede más clara esa idea. Nos vemos.